Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nuestra escuela bíblica. En breve iniciamos. Prepara tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Hola, Dios te bendiga. Qué placer, qué privilegio que podamos estar aquí una vez más en nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Sorileo Valles y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la clase. Y qué hermoso es Dios. Hemos estado aprendiendo de Jesús a través de la carta a los Hebreos y la semana pasada aprendimos sobre Jesús, ese Jesús que es nuestro gran sumo sacerdote. Y hoy vamos a conocer la superioridad de su sacerdocio. Así que acompáñame a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Sí. Señor, gracias por este hermoso privilegio que tú nos das de estar aquí reunidos virtualmente para aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de Jesús. Gracias por ese gran sumo sacerdote que tú enviaste. Gracias, Jesús, por hacerlo por nosotros. Te pedimos que hoy nos dirijas, que seas tú el glorificado en todo este tiempo, que permita que podamos aprender todo lo que nos quieres enseñar y que lo podamos poner en práctica y enseñárselo a otros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a basar nuestro estudio en Hebreos capítulo 7, los versos del 1 al 28. Y es que la superioridad del sacerdocio de Cristo declara que todas las personas pueden recibir completa limpieza de sus pecados, iniciando así una relación personal con Dios. Y en el capítulo 7 de Hebreos vamos a ver de un personaje que es poco mencionado en la Biblia, pero que tiene una importancia enorme. Y ese personaje es Melquisedec. Pero, ¿quién era Melquisedec? ¿Por qué se menciona en la Biblia y por qué se menciona en este libro en esta carta a los Hebreos? Bueno, Melquisedec lo podemos ver que se habló de él primero en el libro de Génesis. Y ahora en Hebreos pues nos da como una perspectiva o nos resume un poco lo que pasó en Génesis. Vamos a leer Hebreos 7, los versos del 1 al 10, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec, como había comentado anteriormente, es una figura recordada en las Escrituras a causa de ese incidente en la vida de Abraham, que se narra en Génesis capítulo 14. Este era un rey de la ciudad de Salem, como vimos en las Escrituras, pero a diferencia de otros reyes,
también fue sumo sacerdote del Dios Altísimo. Y el verso 3 dice algo súper interesante: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y eso pudiera crear cierta confusión entre los hermanos, y en cierto modo la ha creado, porque muchos piensan que Melquisedec realmente fue así, que fue alguien como un espíritu que apareció en la tierra y Abraham hizo todo eso. Pero podemos aprender que la aparición repentina de este rey y sacerdote, que surge de la nada y nunca se le vuelve a nombrar, no significa necesariamente que Melquisedec no haya nacido y que no haya muerto. La ausencia de estos datos en la Biblia es una manera de señalar el sacerdocio eterno de Cristo que Melquisedec tipificó. El Señor desde el principio quería mostrarnos el sacerdocio eterno que iba a tener Cristo Jesús cuando viniera aquí a la tierra. Y entonces lo tipificó por medio de Melquisedec. El nombre de Melquisedec es significativo, expresa su carácter, pero a la vez también es digno de su propio sacerdocio. La última parte de su nombre se traduce comúnmente como justicia, y es por esto que también se le llama Rey de Justicia. Y es importante aclarar que Jesús no es retratado según el modelo de Melquisedec, sino que es Melquisedec quien ha sido descrito de tal forma que sea semejante al Hijo de Dios. No fue que Dios dijo: oh, pero mira, yo puedo hacer con Jesús así como Melquisedec y crea el plan de Jesús en la tierra como él. No, como decíamos anteriormente, es Melquisedec quien se describe, o quien la Biblia lo describe de tal forma que se hace semejante al Hijo de Dios. Porque el plan de Dios, perfecto y eterno, ya estaba escrito. Y Dios no se equivoca, y eso lo sabemos. Definitivamente, este relato que vemos en Génesis apunta hacia el sacerdocio eterno de Jesús. Definitivamente. Entonces, desde el Génesis, Dios estaba mostrando la grandiosa promesa de un Salvador que iba a enviar para ti y para mí. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por ese gran Salvador que fue Jesús. Hay un contraste que podemos ver en los versos del 11 al 19 entre el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. Aclarando aquí, antes de leer esos versos, el sacerdocio de Aarón se da de acuerdo a la ley de Moisés, y lo vamos a ver, y cumplía con una serie de reglas y de normas que también vamos a conocer aquí, y era, vamos a decir, que la forma correcta, según ese tiempo en la ley de Moisés. Entonces los versos del 11 al 19 dicen: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¡Wow! Vamos a ver algunos puntos, algunas diferencias claves entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Aarón y los levitas. También, podemos decir que Melquisedec aparece y Abraham le da los diezmos a él y lo reconoce como sumo sacerdote, y todos los demás tienen que reconocerlo también como sumo sacerdote, pero él no pertenecía a la tribu de Leví ni cumplía con las reglas que había que tener, ¿verdad? Para eso. Incluso dice que los levitas aún estaban en el lomo de su padre, y ya eso hace que ellos se cuestionen, o sea, ¿por qué? Si un sumo sacerdote es diferente, entonces también tiene que haber un cambio en la ley. Y lo primero es que el sacerdocio de Melquisedec fue mayor que el de los levitas, porque Leví fue descendiente de Abraham, y si Abraham consideró a Melquisedec como superior a él mismo, con más razón sus descendientes. Lo segundo es su permanencia. A Melquisedec no se le conoce sucesor. En cambio, los levitas al morir transmitían su dignidad y oficio a sus herederos, y generación tras generación. Lo tercero es el nombramiento. Los sumos sacerdotes levitas eran nombrados según la ley de Moisés, y según esta ley ellos debían tener una línea de descendencia física hasta Aarón por el lado paterno, y su madre debía ser una mujer israelita pura. Y Melquisedec fue nombrado directamente por Dios. Pero ¿a dónde queremos llegar con estas diferencias? ¿Cuál es la importancia de esta comparación? Y yo creo que y estoy segura que es definitivamente la naturaleza superior del sacerdocio de Cristo que Melquisedec tipificó. Lo leemos en los versos del 20 al 27. Dice: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, hermanos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios, Cristo es sacerdote para siempre, y debido a que Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Además, por su misma naturaleza es insustituible. El Hijo, como sumo sacerdote, se describe como hecho perfecto para siempre, y en él, como mediador, encontramos el sacerdocio en su máximo nivel. El nuevo sacerdote es mejor y nos conviene a nosotros, así como dice la palabra, porque ese nuevo sacerdote es Jesús. Y él soportó las tentaciones, aprendió por el sufrimiento el camino de la obediencia, intercedió por sus discípulos para que su fe no fallara en los momentos de pruebas.
Asimismo ofreció su vida a Dios para el perdón de los pecados de sus seguidores. Y es este Jesús que está pronto para ayudar a todos aquellos que buscan a Dios a través de Él. Jesús es precisamente el sumo sacerdote que usted y que yo necesitamos. Cada creyente en Cristo es llamado a servir como sacerdote al mundo. Y entre los hermanos también, dentro de la iglesia, somos llamados a servir como sacerdote. Y actuamos como tales cuando proclamamos el mensaje del Evangelio y representamos a Dios como sus mensajeros ante aquellos que no lo han reconocido. ¿Estás tú actuando como un sumo sacerdote? Este es un sacerdocio que no ha sido delegado por Jesucristo, que nos ha sido delegado a nosotros por Jesucristo mismo, y debemos asumirlo con mucha responsabilidad. Como Jesús, debemos aprender a interceder en oración por los demás. Y más en este tiempo, hermano, en el que están pasando tantas cosas difíciles. Vemos en las noticias tantas cosas, tantas tragedias que a uno como que le cuesta creerlo. Nosotros debemos estar dispuestos a interceder con amor. Alguien decía, si tienes algo de amor en tu corazón, pues empieza a mostrarlo, porque el mundo lo necesita. Y yo creo que también el mundo necesita conocer a Jesús, y nosotros debemos estar dispuestos a mostrárselo. Debemos estar dispuestos a decirle que hay un sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros, que hay un sumo sacerdote que es hecho perfecto para siempre, que no cambia, que está ahí disponible para cada uno del que lo necesita, y el mundo ahora mismo lo necesita demasiado. Y nosotros debemos mostrar con nuestra vida el mensaje del Evangelio, que los demás puedan ver el Evangelio a través de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro día a día, de cómo nos movemos. Que los demás puedan reconocer a Jesús como nuestro Salvador, pero también como nuestro sumo sacerdote, que lo hizo todo perfecto, que no se equivocó, que no hubo que abolir esa ley, que no hubo que abolir esa regla, porque Jesús no se equivocó y está ahí y nadie lo va a reemplazar. Entonces este es un tiempo perfecto para nosotros empezar a mostrarle al mundo el amor de Cristo, el amor de Dios que sobrepasa el conocimiento humano y que nosotros tanto necesitamos, porque cuando vemos tragedias tan difíciles y vemos que esas personas que mueren, pues murieron con Cristo, tenemos esperanza, tenemos consuelo. No nos sentimos tristes por lo que pasa, pero sabemos que esa persona está en un lugar glorioso, lleno de paz. Pero cuando esa persona muere sin Cristo, entonces nos da esa tristeza tan profunda, porque sabemos que esa persona no tiene otra oportunidad. Entonces vamos a mostrarle al mundo el amor de Dios. Vamos a mostrarle al mundo que hay un Jesús que vino y que murió en la cruz y que se hizo sacerdote para siempre y que está ahí intercediendo por nosotros, y que nosotros como sacerdotes de Él también intercedemos por ellos y estamos dispuestos a mostrarle lo mejor de Él. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que sea así. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan perfecto. Y gracias porque dentro de ese plan estaba Jesús. Y a ti, Jesús, gracias. Gracias porque te hiciste sacerdote para siempre. Gracias porque eres nuestro gran sumo sacerdote. Gracias porque eres superior a todo lo demás. Gracias porque nos amaste y no te importó nada y te entregaste por nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a amar a nuestro prójimo, a mostrarle tu evangelio a ellos y a mostrarle tu amor. Ayúdanos a ser más como tú cada día.
porque es a ti a quien necesitamos en este mundo, en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están ahí conectados y la mía también. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima. Nuestra escuela bíblica ha terminado. Nos encontramos el próximo lunes. Comparte este video para que bendigas a tus relacionados. Gracias por acompañarnos. Que el Señor siga bendiciendo tu vida.